Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra última sesión. Como siempre, vamos a dar unos breves minutos para que se sume toda la gente posible que se registró y comenzamos. Ya se está sumando la gente, excelente. Sean todos bienvenidos. Bien, vamos a dar 3 minutitos y comenzamos. Excelente. Le damos la bienvenida a la gente que se suma hasta ahora. Bien, vamos a dar el último minuto y comenzamos con la intro. Excelente, sigue sumando más gente. Bien, último minuto y comenzamos con la intro. Excelente. Bien, vamos a comenzar. Hola a todas y a todos, muy bienvenidos a esta última sesión de nuestro ciclo de webinars. Sean todos bienvenidos. Como sabrán, esta es la última sesión de las tres, ¿cierto? Que teníamos programadas para entregarle a ustedes, a nuestros clientes. Y la verdad han sido bastante satisfactorias. Hemos tenido un buen feedback de las últimas dos. Así que para cerrar con broche de oro, esta va a ser la última relacionada a las temáticas anteriores. Así que le agradecemos a cada uno por haber participado también en las sesiones anteriores y también por haber aprendido junto a Pablo. Me imagino que ya varios conocen a Pablo, pero igual lo vamos a presentar. Bien. Así que sabemos de que hay muchos lugares donde podrían estar ahora. Así que valoramos mucho que hayan decidido acompañarnos. Así que hoy cerramos esta serie con una temática realmente fascinante, los agentes de inteligencia artificial. Está bastante en tendencia, ¿cierto? Cuando navegamos, sobre todo por LinkedIn, y encontramos posts de todo tipo, ¿cierto? A veces nos marea un poco, pero sí hay que hacer una bajada, ¿cierto? Con los pies en la tierra y saber realmente cómo nosotros podemos crear un primer agente, ¿bien? Entonces, hoy día vamos a explorar cómo esta tecnología está permitiendo que las máquinas no solo ejecuten instrucciones, sino que puedan razonar, tomar decisiones autónomas y lo más importante, automatizar tareas complejas, que finalmente eso es lo que nos ayuda. Bien, la sesión de hoy estará enfocada en una plataforma en específico. No voy a dar el nombre para que le quede ahí a Pablo, para no dar spoiler, pero sí es una herramienta que les permitirá llevar estas capacidades a la práctica. Y al finalizar, se llevarán ideas, herramientas y fundamentos para comenzar a diseñar sus propios agentes inteligentes. Así que en una hora van a aprender bastante. Y para guiarnos, ¿cierto? Con esta experiencia tenemos a nuestro tremendo speaker que nos ha acompañado en estas últimas dos sesiones, que es parte del equipo de Capaz, Pablo, que es ingeniero civil industrial, ¿cierto? De base,
pero tiene una sólida trayectoria en tecnología, startups e inteligencia artificial. Y él actualmente lidera el equipo de inteligencia artificial de Capaz. Así que él realmente todo lo que aplica en las presentaciones, él lo aplica todo este conocimiento en crear soluciones inteligentes para nuestros clientes. Así que viene con bastante conocimiento, ¿cierto?, de base. Así que pónganse cómodos, recuerden que pueden hacer sus preguntas en el espacio de PIR que está disponible en la parte superior de la pantalla, o también, si les sale más cómodo, podrían hacer las preguntas por el chat, ¿ya? Lo importante es como esta es la última sesión, no se queden con ninguna duda, así que no tengan temor en hacer ninguna pregunta y, como sabrán, van a ser respondidas al final de la sesión. Vamos a tener unos minutos para poder responderlas. Así que eso, disfruten de la última sesión. Vamos con todo. Pablo, así le doy el pase, le cedo el micrófono. Démosle. Bueno, darle la bienvenida a todos. Estoy muy contento que se hayan sumado, ¿cierto? Espero que sea lo mismo que se han sumado a las charlas anteriores. Me presento brevemente porque ya me conocen, ¿cierto? Mi nombre es Pablo, ingeniero civil industrial, como decía Sebastián, pero mi pasión, mi interés siempre ha estado por la tecnología. Hoy día vamos a cerrar el ciclo de charlas, de las 3 charlas que hemos tenido, con el tema de agentes de inteligencia artificial, que es un tema, a ver, que más de alguno lo ha escuchado ya, que está en todas partes, todas las noticias tecnológicas digo, apuntan a esto últimamente. Es un tema que está muy en boga, muy popular por el potencial que tiene, y la idea de hoy día, de estas conversaciones, de esta charla que vamos a tener, es poder aterrizar o bajar un poco los conceptos, saber con qué estamos trabajando, y también saber cómo podemos orquestar nosotros nuestro propio flujo con agentes. ¿Ya? En el fondo es aterrizar estos conceptos, como les decía, y darle la pasada al final para que ustedes igual puedan desarrollar sus propios flujos según sus necesidades. Todo esto aplicado a Python, obviamente. O sea, vamos a ver que hay harta forma de hacer agentes, pero hoy día lo vamos a ver con Python. Y eso, una breve recapitulación, porque, a ver, porque ha pasado un tiempo desde la última charla que tuvimos, la segunda. Así que vamos a hacer un breve hilo conductor entre lo que vimos y lo que estamos viendo ahora. La primera eh, la primera sesión que tuvimos fue cómo podemos nosotros conectarnos a una LLM, que es un modelo de lenguaje, un modelo de inteligencia artificial, usando Python. Vimos lo que nos hemos referido a estas charlas como la llamada simple, que en el fondo, ¿cierto? Hacer la conexión desde Python hacia la API de OpenAI o cualquier otro modelo, y enviarle una petición, enviar eso al modelo y recibir un output, una salida, una respuesta. Había hartos pasos por medio ahí. En una parte de la primera charla hicimos que fuera cíclico, ¿cierto? Para que fuera un chatbot, para que pudiéramos hacer preguntas múltiples, ¿cierto? Pero en resumen, es tener un mensaje, enviarlo al modelo y recibir una respuesta. Después pasamos a las herramientas. Ya, de hecho, dentro de esa misma charla hablamos de herramientas y hablamos de que nosotros con esto le podemos dar capacidades al modelo em, para que ya interactúe un poco con el ambiente. Las herramientas que le dimos en esa oportunidad eran herramientas de lectura, digámoslo así, que le permitía al modelo obtener información en tiempo real del precio del dólar, ese fue el ejemplo que vimos, y el clima de una ciudad. ¿Ya? Pero mencionábamos que hay de todo tipo, pueden ser herramientas para leer información o para realizar alguna acción con algún servicio. Y lo que vimos en la segunda sesión fue RAG, ¿ya? Que aquí este diagrama está bien simplificado, ¿ya? No sé si se acuerdan que ahí en la sesión tenía un diagrama mucho más complicado y todo. Pero para simplificar el proceso, RAG incorpora una base de datos vectorial que nos permite a nosotros recuperar pedacitos relevantes de algún documento de nosotros que tengamos, armar una prompt con ese pedacito relevante y de esa forma darle contexto al modelo de lenguaje para que pueda responder preguntas que antes no podía. ¿Ya? Entonces, en el fondo es como dar un poco de nuestro contexto al modelo para que responda preguntas. Y eso nos sirve para buscar en nuestros archivos, para interactuar con nuestros datos. Esto, en resumidas cuentas, es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Armamos una query, de repente con base de datos vectorial, la enviamos al modelo de lenguaje, que puede tener acceso a algunas herramientas, y genera una salida. Y también, como les mencionaba, de repente uníamos esto de nuevo al inicio y lo hacíamos cíclico para que el usuario pudiera seguir haciendo preguntas sobre lo mismo. Muy bien eso, vimos que servía
para muchas cosas y que, de hecho, el incorporar RAG nos abría hartas características, capacidades, pero tiene algunas limitaciones, ¿ya? Y eso es algo que es una técnica que hemos repetido hasta ahora, ¿cierto? Siempre aprendemos algo y nos damos cuenta que ese algo también tiene sus limitaciones. Entonces, ¿qué limitaciones tiene ese sistema que acabamos de escribir? Es que hay situaciones un poco más complejas, ¿ya? Que el modelo LLM, o el modelo de lenguaje, el modelo de IA, no puede resolver de una pasada. ¿Ya? Hay situaciones que requieren un poco más de pensamiento, de procesamiento, de planeación. Aquí le puse algunas de las limitaciones, ¿ya? Como para que las tengamos presentes. Por ejemplo, el modelo aquí no tiene memoria de las interacciones, ¿ya? Entonces, no hay nada que persista en este flujo de aquí después de que el chat se cierra, por ejemplo. No hay como, no se recuerdan preferencias ni el estado de la conversación. No hay capacidad de planificar ni decidir pasos, ¿ya? O sea, el modelo recibe una prompt, ¿ya? Y realiza esa tarea y listo. El modelo aquí no está pensando un poco más allá, no está siendo capaz de dividir la tarea en pasos específicos. Eso puede estar bien para algunos flujos, pero por ejemplo, si nosotros le pidiéramos cosas un poco más complicadas, como por ejemplo, los ejemplos que vamos a ver al final, que es planear un viaje, por ejemplo. Planear un viaje incorpora hartas actividades y no es solamente, oye, planea un viaje y dame una respuesta, o sea, sino que lleva todo un conjunto de actividades que el modelo no puede gestionar con este flujo que teníamos anteriormente. Tampoco tiene muchas herramientas, no puede actuar autónomamente, o sea, tiene acceso a herramientas, sí, pero el modelo no puede decidir continuamente qué herramienta ocupar, ¿ya? Sino que eh, al tener este flujo solamente tiene una pasada, en el fondo, por la herramienta. Por lo tanto, el flujo es mucho más determinista, como lo veíamos anteriormente. Y también, y esto va unido a lo anterior, no maneja bien flujos de múltiples pasos. Cuando le pedimos tareas que involucran varios pasos, como planear un viaje, redactar algún texto, o sea, realizar investigación para redactar algún texto, para postearlo en LinkedIn, por ejemplo, no maneja bien esos flujos. No tiene esa autonomía de decir qué paso va primero, qué herramienta llamar en cada paso. Así que ahí se traba un poco el modelo. Y esas limitaciones se solucionan con agentes, o como vamos a ver más adelante, con sistemas agénticos, ¿ya? Pero ¿qué es un agente? Y esto es algo que quiero marcarles, quiero y empezar a mencionar desde ya, que agentes es un tema tan en boga, tan popular, que hay muchas definiciones dando vuelta, ¿ya? Y es muy fácil perderse entre todo esto. Hay mucho ruido, ya hay gente que tiene sus propias definiciones, empresas que definen agentes de alguna forma, frameworks que definen lo que es un agente de alguna forma. Ya. Todos están hablando de esto, entonces se pierde un poco. Y en el fondo, todas estas definiciones tienen razón. O sea, no hay una definición correcta de lo que es agente actualmente. Pero para afrontar esto, para abordar este tema, sí sería bueno tener una definición que involucre más o menos como la esencia de lo que es un agente, para que podamos más o menos tener la idea de cuándo estamos trabajando con uno y cuándo estamos totalmente perdidos, ¿ya? Entonces, a muy grandes rasgos, un agente es una unidad autónoma modular, ¿ya? Un sistema en sí, que tiene un objetivo, que puede planificar sus acciones y tiene herramientas para cumplir con estas acciones. Tiene algunas capacidades, ¿ya? A muy grandes rasgos lo vamos a definir así. Ahora, esto es un agente como lo que acabo de describir. Entonces tenemos la LLM, pero vamos viendo que ahora estamos construyendo sistemas alrededor de la LLM. Le damos otros componentes, ¿ya? Para que ahora pueda planificar mejor las acciones y utilizar las herramientas para cumplir su objetivo. Entonces es una unidad que puede pensar un poco más allá. Entonces aquí tenemos el usuario con la query, con la tarea que quiera cumplir, y el agente tiene todo este entorno, todas estas capacidades. Si bien las definiciones son bien difusas, como les decía, o sea, hay muchas definiciones, si van a cada uno de estos artículos, cada uno tiene una definición un poco divergente. Hay algunas cosas que sí asociamos con agentes, ¿ya? Y que es lo que deberíamos tener en mente.
Bueno, para empezar son estas que les nombré, ¿ya? Pero vamos un poco más general. Los agentes tienen un objetivo, tienen herramientas, o sea, los agentes pueden actuar, y de ahí viene la autonomía un poco. Las herramientas son una de las cosas que le permiten actuar por sí mismos. Tienen memoria, ya que esto es lo que les mencionaba anteriormente. Los agentes pueden recordar lo que han hecho, pueden recordar interacciones pasadas, ¿ya? Tienen autonomía, ¿ya? Autonomía es un concepto bien difícil de definir, ¿ya? Pero tienen algún grado de autonomía. Es decir, ellos pueden eh, determinar qué acciones van a hacer por su cuenta para cumplir con un objetivo y realizarlas, obviamente, gracias a las herramientas. Y dado esto mismo, son capaces de planear, de descomponer lo que quieran lograr en una serie de actividades y organizarse un poco. Entonces, estos conceptos los vamos a ir asociando ya con agentes. Entonces, eh, esto acá es que no quiero, si bien esta definición, estos conceptos están asociados a los agentes, la idea no es que tengamos una definición fija de lo que es agente, ¿ya? Y de hecho, eh, a ver, para de lo que tenemos acá, es que aquí estamos diciendo para que algo sea un agente, tiene que tener memoria, tiene que usar herramientas, tiene que ser completamente autónomo. La respuesta es depende, ¿ya? No todos los agentes necesitan tener todo esto. Y en el fondo la conversación no debería centrarse si algo es o no un agente, ¿ya? Sino en el problema que queremos resolver, ¿ya? Y que vamos a darnos cuenta que hay un espectro agéntico. En el fondo hay ciertas soluciones que nos involucran, que requieren un poco un grado de autonomía mayor, ¿ya? Y ciertas soluciones que requieren un grado de autonomía menor. Entonces ya no nos vamos a centrar, no importa lo que es un agente específicamente y lo que no, sino que vamos a entender esto como un espectro, y dentro de este espectro hay diferentes soluciones que tienen más autonomía o menos autonomía, que requieren más autonomía o menos autonomía. Por ejemplo, dentro de este espectro acá tenemos la llamada simple ARM, que les decía anteriormente, que aquí nos conectamos a OpenAI, por decir un modelo, son una empresa, y recibimos una respuesta. Esto estaría como al lado bien izquierdo, ya no es agéntico, no es autónomo. Y esto puede responder a preguntas como, ¿qué es RAG? Como, ¿qué es esto? Respóndeme esto, hazme esto, pero son llamadas simples, ¿ya? Flujos simples. Vamos a tener también agente individual, un poco más para el lado de la autonomía, ¿cierto? Aquí el agente puede tomar ya un poco más decisiones y puede actuar con herramientas. Por ejemplo, busca información sobre RAG o sobre cualquier tema y resúmela. ¿Ya? Ahí tiene una herramienta para buscar información sobre algo y luego la resume. Entonces ahí tiene un poco más de autonomía, un poco más de capacidades. Y luego ya más a la derecha, al lado de la autonomía, ¿ya? Tenemos sistemas multiagente, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, que son sistemas que ocupan diferentes agentes y que hace que estos agentes vayan colaborando entre sí para resolver tareas más complejas. En resumen, aquí lo importante no es si algo es un agente o no, ¿ya? Sino cuánta autonomía necesitamos, ¿ya? O cómo diseñamos nosotros nuestra arquitectura para resolver una tarea específica. Esa es la conversación. Dicho eso, sí, voy a volver atrás, hay algunos conceptos que relacionamos con agentes que son estos de acá. Ahora vamos bueno, ya cubrimos lo que es un agente, ¿ya? Estoy volviendo atrás. Ya hablamos de lo que es un agente y ahora quiero transicionar un poco, voy a ir para adelante, a el lado más autónomo de esto, ¿ya? Que es lo de crear flujos agénticos. ¿A qué me refiero con flujos agénticos? Son sistemas donde uno, o al menos uno o más agentes, esperemos, colaboran, ¿ya? Ejecutando tareas con cierto grado de autonomía. Definición bien general, pero que nos habla de que hay más de un agente participando acá. Entonces, para esto necesitamos tener agentes, como los definimos anteriormente, ¿ya? Sistemas que tengan herramientas, que puedan planear, pero que también ahora se comuniquen con otros para resolver tareas más elaboradas. Por ejemplo, lo que teníamos anteriormente es que aquí nosotros podemos pedirle a un agente que escriba un post para LinkedIn sobre el estado del arte en inteligencia artificial. Un agente único, eh,
realizaría todo, pese a no tener todas las capacidades de planeación. ¿Ya? En el fondo, este agente único se tendría que encargar de todas las tareas involucradas en la elaboración de un post de LinkedIn, la investigación y todo eso. O podríamos nosotros crear un sistema multiagente que, donde hayan diferentes agentes, para la redundancia, que se encarguen de diferentes funciones. Por ejemplo, eh, un agente planeador que dice ya, ¿cómo vamos a afrontar este desafío? En el caso de que hay que investigar algo, vamos a tener un agente investigador que sepa buscar cosas en la web y un agente que redacte, que toma toda la información y la transforma en algún post de LinkedIn. Entonces vamos a ver que tener una arquitectura como esta, en la cual cada agente y cada entidad se haga responsable de una actividad, de una parte del proceso, nos da mucho mejores resultados generalmente para este tipo de tareas que involucran hartos pasos. Recuerden que pueden ir dejando las preguntas en la sección ahí del chat y les respondemos al final. Ahora hablemos un poquito de cómo nosotros podemos empezar a diseñar sistemas así, sistemas multiagentes. ¿Mm? Primero, ¿cuál es el paso a paso? Y esto puede sonar bien fundamental, bien básico, ¿ya? Pero el empezar a desarrollar los sistemas sin tener esto claro hace que se nos mezclen las cosas y al final se pierde tiempo y no funciona, ¿ya? Más adelante les doy un ejemplo. Cuando empezamos a trabajar con estos agentes, nos conviene mucho saber qué queremos lograr, definir bien el objetivo, no de cada agente específicamente, pero del sistema. ¿Ya? ¿Qué tarea queremos resolver? Y en base a eso es que nosotros vamos a poder descomponiendo esto y crear nuestra arquitectura, nuestro sistema. Una vez sabemos qué es lo que queremos lograr, vamos a identificar roles. ¿Ya? ¿Qué tipo de agentes son apropiados? Em, ¿Qué tipo de perfiles son apropiados? ¿Ya? ¿Qué tipo de entidades nos pueden ayudar con las diferentes tareas para llegar a este objetivo? ¿Qué capacidades van a necesitar cada uno de estos agentes? Van a tener que buscar en la web, van a tener que interactuar con alguna base de datos, van a tener que saber hacer web scraping de un sitio. Entonces, ¿qué capacidades tiene que tener nuestro equipo, por así decirlo? Y dado que vamos a tener múltiples agentes, o sea, si es que tenemos múltiples agentes, ¿cómo se van a comunicar? Primero me refiero a eh, qué entorno va a facilitar esta comunicación. Más adelante, cuando lleguemos a los ejemplos, vamos a hablar de Crew AI, que es un framework para crear soluciones con agentes. ¿Ya? Y Crew AI facilita esta comunicación de agentes. ¿Ya? Pero fuera de Crew AI, a modo más general, ¿cómo van a trabajar los agentes? Alguna forma de trabajar, por ejemplo, puede ser de forma secuencial, o sea, que un agente haga una tarea, luego, una vez termina esa tarea, otra agente toma otra tarea, ¿ya? O puede que haya una tarea en la que dos agentes colaboren, o puede que cualquier tipo. Esto es muy parecido y esto es lo que le decía la sesión pasada, es muy parecido a jugar a los Legos un poco. Aquí ni siquiera hemos tocado la programación, ¿ya? Simplemente estamos viendo cómo diseñamos, cómo armamos nosotros nuestro sistema, cómo juntamos las diferentes piezas para construir algo que nos sirva, dado el objetivo que tenemos ahí. Ahora, esto que acabo de escribir aplica tanto para agentes de inteligencia artificial como para equipos humanos, ¿ya? Y de hecho es muy útil pensarlo así. En el fondo, cuando nosotros queremos liderar un proyecto en nuestras empresas, en nuestro equipo, nosotros pensamos qué queremos lograr, ¿ya? ¿A qué personas tenemos o qué perfiles necesitamos? ¿Qué capacidades tienen que tener esos perfiles? ¿Ya? ¿Y cómo vamos a funcionar? ¿Qué metodología vamos a ocupar? El símil es el mismo. Un agente de inteligencia artificial sería como un miembro del equipo, con un rol específico, con un objetivo específico, una tarea determinada dentro del objetivo macro, ¿cierto? Y con habilidades, conocimientos o herramientas que les permitan cumplir su tarea. Esto es como la pieza clave eh, de la IA de agentes, ¿no? De cuando formamos estos flujos de inteligencia artificial. Y aquí, por ejemplo, eh, la cosa aquí no es crear agentes por crear nomás, ¿no? Eso de más agentes mejor
cuando creamos un equipo, nada que ver. ¿Ya? La idea aquí no es tener 12 CEOs de nuestro flujo, sino que tener roles claros, sin que se repitan las tareas, ¿ya? Y esquematizar bien todo. Entonces, esto puede parecer obvio, ¿ya? Pero es un error bien, bien común que cuando no definen las tareas bien, no definen los perfiles de agentes que va a tener, de repente se terminan solapando. Y al final haces tareas múltiples veces o hay una tarea que nadie tomó. ¿Ya? Entonces, ahorra mucho trabajo el hacer el trabajo previo, ya de definir qué perfiles vamos a tener y qué tareas específicas son necesarias. Ahora, ya hablamos un poco del diseño, de qué cosas tener en mente antes de programar, ya, antes de desarrollar, sino y cómo vamos a orquestar este sistema. Hay muchísimas formas de desarrollar, y esto es algo que desde la primera charla que estamos viendo que hay muchas formas de hacer las cosas. ¿Ya? Esto es un tema muy popular y cada día salen, no sé si cada día, pero muy seguido salen nuevos frameworks y propuestas. ¿Ya? Aquí en estos logos pueden ver herramientas de código como CrewAI, LangGraph y Python, Python duro. ¿Ya? O herramientas no code como Zapier, Make, Agentforce de Salesforce, Microsoft Copilot. Hay todo un rango de herramientas de código y de no código para crear agentes, automatizaciones inteligentes y todo tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, eh, la herramienta que nosotros deseamos tiene que ser ad hoc con lo que queremos lograr. Si que nosotros queremos, por ejemplo, un flujo bien específico a nuestras necesidades o queremos desarrollar como una propuesta nueva, probablemente la vamos a hacer desde cero con Python y algún framework de Python como CrewAI o LangGraph. Si algo quizás que ya está probado, algún flujo que ya está hecho y no estamos reinventando la rueda, probablemente valga la pena ver alguna herramienta no code. Dicho eso, para estos efectos vamos a ocupar CrewAI, con Python obviamente, ¿ya? Pero vamos, la capa como abstracción va a ser CrewAI. ¿Por qué? Porque es una herramienta bien popular, hay mucha documentación al respecto y hace muy bien la pega. En el fondo, orquesta muy bien la comunicación entre agentes. Para ver QAI hay cuatro conceptos que vamos a ir viendo, y eso lo vamos a ver ahora inmediatamente después de esto en la demo. ¿Ya? Tenemos, vamos a partir con el concepto de agents, lo dejo en inglés porque así es como QAI lo ocupa. Que QAI nos permite definir agentes que tengan un nombre, un rol específico, una historia específica, es como definir la persona, el perfil. ¿Ya? Hay tres parámetros que vamos a ocupar acá, lo vamos a ver más en detalle después, pero básicamente tenemos que darle algún cargo, el objetivo que esa gente va a cumplir y la historia, que es como la historia de vida o el contexto de esa gente. Vamos a tener tareas, ¿ya? Que cuando tengamos el objetivo tenemos que descomponerlo en tareas. ¿Ya? Y esto responde a la pregunta, ¿qué es lo que vamos a hacer? La tarea siempre tiene una descripción y una salida esperada. O sea, la descripción es lo que hay que hacer en la tarea y la salida esperada es si queremos un archivo, alguna estructura específica o qué queremos que nos entregue después como resultado de la tarea. Tenemos herramientas, que son herramientas, son capacidades que le vamos a dar a nuestros agentes, herramientas para buscar en Internet, para leer archivos, para generar imágenes y muchísimas, muchísimas otras. Y también podemos nosotros crear nuestras propias herramientas. Y finalmente tenemos la crew que es como el equipo, ya, que en el fondo toma todo esto que creamos, los agentes y las tareas, y la orquesta y facilita su comunicación, como la envuelve. Y nos permite crear el entorno para que se comuniquen los agentes. Ahora, manos a la obra, vamos a hacer una demo desde cero, ¿ya? De cómo sería un sistema con agentes para crear posts en LinkedIn. ¿Ya? Entonces, este sistema va a buscar información en Internet sobre algún post, o sea, sobre algún tema, ¿ya? Tema actualizado, y va a producir un post para LinkedIn, ahí editado y todo, todo bonito, ¿ya? Entonces, vamos a hacer la demo. Y la idea acá es que quiero que hagamos esto desde cero. Entonces, eh, vamos a ir aquí esto todo se lo voy a mandar después, pero quiero que veamos cómo es este proyecto desde cero. Entonces, si queremos hacer un proyecto así, ¿ya? Primero, como les decía, tenemos que decidir qué vamos a hacer. ¿Cuáles van a ser up- nuestros objetivos, nuestra gente, las tareas que están presentes acá? ¿Ya? Entonces, primero y esto lo vamos a hacer aquí rapidito. Nosotros,
Para este proyecto, a ver, un segundo, vamos a tomar esto acá. Lo vamos a pegar acá. Esto es lo que queremos hacer para que no nos olvidemos. Si queremos, lo voy a dejar ahí mismo, de hecho. Crear un sistema que recabe la información eh, y produzca un post para LinkedIn. Ahora, ¿cómo descomponemos esto en tareas? ¿O qué perfiles vamos a necesitar? Vamos a listar los agentes que vamos a ocupar acá. Vamos a necesitar un agente de alguien que investigue. Voy a decirle un investigador. Otra tarea para lograr este objetivo, o sea, no tarea, otro perfil, otra persona, entre comillas, para lograr este objetivo es alguien que pueda tomar todo lo que se investigó, todo lo que se obtuvo de Internet y lo redacte, lo aterrice y nos genere como un outline, ¿ya? Lo voy a llamar redactor. Y finalmente vamos a necesitar un editor que tome este outline y lo formatee como en post de LinkedIn, en párrafos, con emojis, como prefiramos. ¿Qué tareas vamos a necesitar? Tareas o tasks. Vamos vamos a ver que las tareas se relacionen con los agentes que tenemos, ¿ya? Porque los agentes van a tomar las tareas. Entonces tenemos que investigar, buscar en Internet y recabar info relevante. Una vez tengamos esa info, la siguiente tarea va a ser redactar la información, ¿ya? Generar un outline a partir de toda la info obtenida y finalmente crear post a partir del outline em, en el tono deseado, en el tono y la estructura deseados. ¿Y qué herramientas vamos a necesitar? A partir de lo mismo que hemos hablado, vamos a necesitar una herramienta para buscar en Internet, que necesitamos poder investigar esto. Entonces, bueno, ahí la vamos a ver más, ahora justo, pero se llama Serper Dev Tool, que es una herramienta bien popular para buscar por Internet. Entonces nosotros se la podemos dar a un agente para que pueda buscar por Internet. ¿Ya? Ahora vamos a desarrollarlo. Entonces vamos a ir a nuestro IDE. Ups, aquí tengo los códigos ya listos y se los puedo enviar después, pero ahora lo vamos a desarrollar desde cero. Y vamos a ver lo fácil que es usar CrewAI, lo fácil que es empezar con CrewAI para crear nuestros agentes, nuestras tareas y orquestar todo esto, ¿ya? Todo este sistema. Vamos a ver que CrewAI nos da los elementos facilitos. ¿Cuáles son esos elementos? Esto es que le acabo, ups, guarda solo. Esto es que le acabo de mencionar. ¿Ya? Los agentes, las tareas, las tools y las crew. CrewAI nos da eso para que nosotros creemos nuestro sistema. Vamos a ir acá. Voy a crear una carpeta para nuestro proyecto. Le voy a llamar Content Generation. Ahí tengo la demo, pero vamos a hacerlo de cero. En español, como prefieren. Y vamos a empezar. Voy a crear un archivo. Le voy a llamar crew.py, PY, porque estamos trabajando con Python. Y en este archivo nosotros vamos a crear nuestros agentes, nuestras tareas y nuestra crew. Vamos a ver que empezar o hacer esto es bien sencillo en el fondo, bien intuitivo, pero hay una forma un poco más elaborada de hacerlo. Entonces lo vamos a hacer de la forma fácil y después vamos a ver cómo podemos adaptarlo a la forma en la que CrewAI nos recomienda que lo ocupemos. ¿Ya? Entonces, primero que todo, vamos a eh, importar lo necesario. Desde CrewAI vamos a importar agent, crew, task, ¿ya? Que son los elementos base que necesitamos. Y luego vamos a empezar a crear nuestros agentes, vamos a crear nuestras tareas y vamos a crear nuestra crew.
Más fácil e imposible. Entonces, nosotros dijimos que queremos un agente investigador. Entonces vamos a decir agente investigador va a ser igual a agente, agent, ¿ya? Y aquí podemos ver toda lo que nos pide. Nos pide el role, ¿cierto? La meta, el objetivo y el backstory. Tiene muchos otros parámetros que podemos configurar, pero esos son los obligatorios. Entonces, vamos a decirle en un rol, le voy a decir agente investigador. Ese es su rol, su cargo dentro de esta tarea. Tenemos el objetivo, que es levantar, recopilar información sobre un tema específico. Desde Internet. Y el backstory, con esto es el tercer parámetro que es obligatorio. Y el backstory es, en el fondo, lo que nosotros le diríamos a ChatGPT, como el rol y la historia de vida de esta gente. ¿Ya? Lo que de repente cuando nosotros vamos a ChatGPT le decimos, actúa como un editor de texto experto con años de experiencia haciendo esto, bla, bla, bla. Todo eso va aquí en el backstory. Entonces aquí nosotros diríamos, eres un experto investigando temas de tecnología, pongámosle, y obteniendo la información más precisa y relevante. ¿Ya? Esos son los tres parámetros que nos exige CrewAI para crear un agente. Me faltaron las comas aquí. Y hay un cuarto parámetro que muchos agentes ocupan, que es el tools, que son las herramientas. ¿Ya? Y aquí nosotros es donde ponemos las herramientas. Y en este caso, esta gente va a necesitar buscar en Internet. Entonces le vamos a dar la herramienta Serper Dev Tool. Me parece que tengo las mayúsculas correctas. Tenemos que importarla, obviamente. Una gran ventaja de ocupar CrewAI o algunos otros frameworks también, es que muchas herramientas ya están hechas y solamente tenemos que importarlas. Entonces, from CrewAI, y en bajo Tools, que es como un submódulo de CrewAI, que viene instalado también, import Serper DevTool. Entonces importamos esta herramienta para buscar por internet y estamos. Ahora, agente, ¿qué otra agente necesitamos? Dijimos, el redactor es igual a agente. Mira, para que alcancemos en honor al tiempo, voy a activar aquí el autocompletar, ¿ya? Para que me demore un poquito menos. Entonces, aquí estamos creando nuestro segundo agente con un rol de redactor, ¿ya? Y este va a ser el que toma todo lo investigado eh, por esta gente y redacta un outline sobre el tema específico. Entonces, el go, eh, redactar un outline sobre de un post de LinkedIn para un tema específico, ¿ya? Seleccionando la información más relevante. Y el backstory, ay, se pone solito. Entonces, el backstory es como el perfil de esta persona, entre comillas, de esta gente. Entonces, el backstory es un experto de redacción de contenido para LinkedIn, ¿ya? No vamos a poner eso porque eso lo vamos a dejar para un agente específico que es el editor. Entonces, backstory, eres un experto seleccionando la información, seleccionando y filtrando la información más relevante para la posterior elaboración
para su posterior difusión, digamos. Ya, no vamos a entrar. Los detalles ahí quedan a juicio de cada uno, pero vamos a dejarlo así. Esta gente no va a necesitar ninguna herramienta específica, sino que solamente basta con la llamada a... O sea, va a usar la inteligencia artificial, ¿ya? Pero no necesita buscar en internet, ni generar ningún archivo, ni nada. Y por último, tenemos el agente editor, que es un agente. Le vamos a dar el rol de editor de contenido, digamos, para redes sociales o LinkedIn. La meta de este agente es eh, a partir del outline, redactar un post de LinkedIn para los temas específicos, seleccionando la información más relevante y actualizada. ¿Ya? Eh, Esto de seleccionar la información no lo va a hacer, ¿ya? Porque ya para eso tenemos el redactor, sino que vamos a redactar un post de LinkedIn para un tema específico en un tono amigable y cercano al lector, ¿ya? Dejémoslo así. Y el backstory puede ser, eres un experto en la generación de contenido para redes sociales, em, y sabes cómo obtener la atención de los lectores. Nos falta los paréntesis y un par de comas. Ahí está. Si tenemos los tres agentes, ¿ya? Cumplimos con esa parte y ahora falta la tarea, las tareas. Vamos a crear las tres tareas acá. Son investigar, redactar y crear el post. Vamos a hacer un poquito más rapidito para que alcancemos todo. Entonces vamos a crear tarea. Es útil decirle a gente, tarea, para que quede bien claro qué es cada cosa. Entonces la tarea nos pide dos cosas, la descripción y la expected output, que es la salida esperada. La descripción es investigar sobre un tema específico desde Internet, ¿ya? Y el output va a ser un resumen del tema investigado en formato Markdown, no, eso está incorrecto. Eh, una, eh, digamos, texto con la información obtenida desde Internet. Digamos, dejémosela fácil. Un parámetro que no es obligatorio, pero que también podemos ocupar acá, es le podemos asignar la tarea a un agente. Con esto nosotros decimos, nuestro agente investigador se va a encargar de esta tarea. Siguiendo el mismo ejemplo, vamos a seguir con la tarea del redactor. Redacta un outline de un post para LinkedIn, bla, bla, bla. La salida esperada es un texto con el outline del post de LinkedIn, estructurado en párrafos, en tres secciones, digamos, ¿sí? Y se lo vamos a pasar al agente redactor, ¿ya? Estos son los dos parámetros obligatorios y el parámetro opcional, pero que nos ayuda a asignarle la tarea. Y finalmente la tarea de editor, que nos permite, a partir del outline, redactar un post de LinkedIn en el tono apropiado. ¿Ya? Un post la, la salida que esperada es un post de LinkedIn eh, estructurado, digamos, un post de LinkedIn que obtenga eso, que cumpla con el outline y sea atractivo para el lector. Se lo vamos a pasar a nuestro agente editor. Vamos a decir usando emojis al inicio de cada párrafo. Dejémoslo así. Finalmente tenemos los agentes y las tareas. Vamos a crear nuestra crew que simplemente agrupa los agentes y las tareas, ¿ya? Aquí las tareas van en orden. Primero se investiga, después se redacta, luego se edita, ¿ya? Y vamos a decir... em, vamos a sacar. Vamos a decir crew.kickoff. Y el tema,
vamos a ver que esta forma es bien facilita de hacerla, ¿ya? Creamos nuestras variables, tenemos nuestra crew, pero el tema aquí tenemos que escribirlo a mano, ¿ya? O sea, tiene que estar fijo. Ahora vamos a ver cómo podemos abstraer eso. Recuperar información sobre un tema específico de Internet. Vamos a hablar sobre los agentes de IA. Vamos a reemplazar un tema específico por agentes IA. Ahí puede que se me haya pasado uno, pero vamos a ver. Vamos a ejecutar esto. Ah, aquí. Ya. Un detallito aquí, que como estamos ocupando agentes que se conectan a la inteligencia artificial, y estamos ocupando herramientas como esta, SerperDev, muchas de estas requieren una API key, ¿ya? Que es una llave de la API. Entonces, yo las tengo aquí, pero cada una tiene que obtenerla desde el dashboard como vimos la vez pasada. Buscar buscar este, vamos a sacar estos dos. Vamos a hacer la misma API key que ya tenía. A ver, vamos a ocupar un parámetro aquí que tenemos, que es el. Tengo que importar el OS para que nos funcione la API key. Y vamos a decir verbose true. Este parámetro acá hace que se imprima en la consola todo el proceso. Entonces ahora vamos a ir viendo lo que van haciendo nuestros agentes. Entonces, el primer paso, y esto que vemos acá está siendo impreso gracias al verbose, que nos muestra, como les decía, todo lo que está pasando dentro del sistema. Vemos que el agente investigador tomó esta tarea, ¿ya? Y está investigando el Internet con Serper. Y el tema a buscar es agentes de IA, como le pusimos ahí en el código. Esto es lo que nos dio esa herramienta, el Serper DevTool. Esto es lo que consiguió Internet. No interesa que lo leamos nosotros, ya simplemente podemos ver ahí que sí levantó la información. Y esa información es pasada después al otro agente. Ahora estamos en el redactor. Y ahora estamos aquí en el editor. Entonces podemos ver todo el paso a paso, gracias al verbose true. Y aquí nos genera el post para LinkedIn, ¿ya? Em, Voy a crear un archivo de. Lo podemos ver aquí, a ver. Lo podemos ver aquí mismo nomás. Vemos que aquí el post de LinkedIn nos da en formato Markdown un post con emojis, como les pedimos, ¿ya? Separado en párrafos. Tiene un párrafo introductorio, nos cuenta de qué los tipos de agentes que hay, capacidades y ahí los diferentes temas que considera importantes. Y termina como de forma amigable, espero que este post le haya proporcionado información valiosa, bla, bla. Siempre se puede pulir, obviamente las prompts se van puliendo con el tiempo, pero vemos aquí cómo CrewAI nos permite orquestar los diferentes agentes y tareas, ¿ya? Entonces CrewAI, gracias aquí a la clase Crew y a la clase Task y Agent, nos permite crear los agentes y darles este espacio para que vayan haciendo tareas de forma secuencial. Esto es el flujo más básico que ofrece CrewAI. ¿Ya? Hay muchos otros flujos, muchos otros parámetros que podemos configurar. Podemos hacer que las tareas se hagan en simultáneo, podemos darle mucho más tools o herramientas, ¿ya? Para que hagan todo tipo de cosas. Es algo que les puedo enviar, ¿ya? Le podemos enviar después todo este código con Sebastián. Pero lo que me interesa aquí, como el takeaway de todo esto, es que sepamos que CrewAI nos da este espacio para súper fácilmente, ya de hecho tenemos solamente un archivo acá, crear nuestros agentes, nuestras tareas y crear nuestro flujo agéntico, como decíamos. Hay otro, tenía otra demo que mostrarles, ¿ya? Pero no era el tiempo. A ver, creo que mejor les puedo enviar les puedo enviar el código después, ¿ya? Pero esta es la estructura base de lo que hace CrewAI. Eh, Y eso, el segundo proyecto les comento un poquito, era un planeador de viajes, ya que nos permite darle un destino, una fecha donde vamos a viajar, y te prepara todo el viaje, buscar restaurantes, buscar lugares, y te arma un itinerario detallado día a día, hora a hora, sobre lo que puedes hacer en ese viaje. Y eso se lo voy a hacer llegar también.
Y eso, espero que le haya servido, que haya desmistificado un poco estos conceptos que están tan populares ahora. Ya hay tantas definiciones diferentes, pero espero que se haya aterrizado y que tengamos una forma práctica de cómo podemos empezar con esto y cómo podemos empezar a ya lanzar nuestros propios agentes. Excelente, Pablo. Muchísimas gracias. Creo que hiciste maravillas en una hora. La verdad, es harto material el que presentaste. La verdad fue bien ejecutivo la presentación y creo que quedó súper claro para la gente que nos acompaña hoy. Así que agradecerte, Pablo, por este espacio. Si te parece, pasemos a las preguntas. Recuerden que pueden hacer preguntas en el chat o en el espacio PR. Bien. Mira, acá tenemos una pregunta que en realidad va ligada a la mezcla de ambos, de dos cosas en realidad. Mira. Acá nos pregunta Xavier, ¿tú crees que la IA se fusione con la computación cuántica y qué implicaría eso? ¿Podríamos llegar a crear conciencia artificial? A ¿Cómo ver, lo es un ves? tema que es muy interesante, de hecho, Sí. y hasta raya la ciencia ficción. Ya, de hecho, a ver, todas estas cosas que hablamos hoy día, de hecho, hace cuánto, 3 años, eran loquísimas de pensar, estamos avanzando muy rápido. Em, a ver, yo creo, es muy personal la opinión, pero yo creo que sí, que es muy posible que lleguemos a tener algo que quizás no sea conciencia como tal, pero sea prácticamente indistinguible de lo que entendemos por conciencia. En el fondo, un sistema en el fondo, que tenga las capacidades que vimos hoy, pero por mil, ¿ya? Que pueda, en el fondo, realizar acciones en su ambiente, obtener feedback y modelar su respuesta en base a eso. Yo creo que sí, no lo sé cómo asociarlo a la computación cuántica todavía, pero creo que definitivamente es algo que en nuestro tiempo de vida vamos a acercarnos muchísimo. Desde mi opinión Buenísimo. muy personal, ¿ah? O sea, mucha especulación, pero yo pienso que sí. Sí, tranquilo, no, si la pregunta iba ligada a tu opinión, así que está perfecto. Pablo, para continuar un poquito, para reforzar el contenido, eh, esto con los conocimientos que hemos aplicado en estas tres sesiones, si bien eh, un tiempo estimativo, ¿cuánto se demoraría una persona en realizar, en crear su primer agente con lo que hemos realizado en estas últimas sesiones? Con todo el A ver, aprendizaje teórico, práctico. con todo o sea, si se entienden los conceptos que hemos cubierto, em, y tenemos también el código de base de lo que hemos visto, con una semana yo creo que ya alguien está, bueno, es capaz de lanzar al agente, un sistema con agentes, como vimos ahora, pero también de entender cómo funcionan las diferentes partes y configurarlo a su medida, ¿ya? Ahora, quiero hacer la distinción en que crear un agente o tener un agente o un flujo agéntico no es lo mismo exactamente que crear un producto que vaya como a revolucionar todo, que la gente vaya a ocupar, ¿ya? O sea, yo digo que en una semana podemos tener un sistema agéntico que nos ayude a nosotros, quizás, que corra en nuestra terminal, en nuestro computador, Ujú. pero ya para hacer algo como más público en el fondo, hay otras capas, hay otro, ahí tomaría un poco más de tiempo. Pero para cerrar un poco esa idea también, y también es la recomendación que le he dado en las dos charlas anteriores. Una de las cosas que más me ha ayudado y una de las cosas que yo he visto que le ayuda muchísimo a la gente en todos estos temas, sobre todo de tecnología, es experimentar, es meter mano en esto, buscar alguna inquietud o problema que nosotros tengamos y empezar a crear algo al respecto, ¿ya? Que incluye ahí, con lo que vimos ahora y con el código que les puedo enviar, ya tienen las bases para empezar a configurar esto, cambiarle las instrucciones a los agentes, cambiarle las descripciones, cambiarle los roles, ¿ya? Para que puedan ir ayudándolo a ustedes mismos en diferentes tareas de su día a día. Así que Buenísimo. eso, recomiendo mucho experimentar y en una semana ya deberían estar un poco más confiados de cómo, de la gente con todo esto que hemos visto, obviamente. Muy importante experimentar. Pablo, pasamos a las siguientes preguntas. Acá nos pregunta, Dale. ¿cómo realizar agentes persistentes? ¿Cómo entrenar a los agentes? ¿Cómo entrenar a los agentes? O sea, mira, Em, ¿cómo realizar agentes persistentes y cómo entrenar los agentes? Son dos preguntas en ya. una. Los agentes persistentes se relaciona mucho con la memoria, ¿ya? Que la memoria es un término como medio abstracto para referirse a bases de datos o alguna forma de almacenar datos que persista, ¿ya? Para poner un ejemplo más cotidiano, cuando uno usa ChatGPT varias veces, uno se da cuenta que de repente le escribe algo y ChatGPT te graba
dice, oye, guardando la memoria esto, como guardando la memoria que, no sé, eres Piscis, por lo que sea. Lo que sea. Em, el, dándole, si nosotros le damos memoria a un flujo como el que vimos ahora con CrewAI, ahí ya va siendo más persistente, ahí va tomando nuestro contexto en relevancia. Nosotros podríamos tener un agente que cada vez que un agente completa una tarea, toma lo más importante de esa tarea y lo guarda en la memoria. Esto es una forma de hacer que persista. ¿Cuál era la segunda? Y la segunda era cómo entrenar a los agentes. Ya. Para entrenar a los agentes, nosotros no entrenamos a la gente directamente, sino que entrenamos al cerebro de la gente, que es el modelo de lenguaje. Entonces nosotros podemos eh, optimizar o sea, hacer fine-tuning de un modelo de lenguaje, un LLM, y después pasárselo a la gente. Pero, ya, ahí está el asterisco, eh, muchas veces, más que entrenar o hacer fine-tuning de un modelo, o entrenar, entre comillas, a la gente, es mejor mover las diferentes piezas, las mismas piezas que vimos hoy, y cambiar la arquitectura del sistema. ¿Ya? Quizás crear un agente nuevo, quizás, en el fondo, quizás si teníamos muchos agentes, sacarle algunos, optimizar las prompts, más que hacer el esfuerzo de hacer fine-tuning de un modelo. Muchas veces el mover y ajustar las piezas nos da mejores resultados. Excelente. Mira, vamos con la siguiente pregunta. Acá dice, entonces, ¿vale pensar los agentes como microservicios para ir adaptándonos a lo que ya tenemos? Sí, sí, es muy buena analogía. eh, Y es buena analogía porque los agentes son modulares, ¿ya? Entonces nosotros podemos ir intercambiando diferentes agentes o mejorar un agente o hacer un cambio de alguna herramienta, lo que sea, sin tener que modificar todo el sistema. ¿Ya? Entonces sí, nosotros podemos ir como gradualmente ir incorporando estas funcionalidades sin tener que reemplazar de una todo lo que ya tenemos en nuestros sistemas actuales. Muy bien. Por lo que veo, no hay más preguntas. Bueno, hacerle el énfasis, ¿cierto? Que todas las grabaciones de estas sesiones que hemos realizado hasta esta última les van a llegar automáticamente a sus correos, pero también van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube, ¿cierto? Si bien han sido 3 sesiones que han durado una hora, quizá si no hemos perdido de algo, tienen la oportunidad de poder verlo, de poder repasarlo. Ahí como comentaba Pablo, lo importante es repasar, experimentar sobre todo. Así que la idea es que aprovechen ese contenido que está disponible en nuestro canal de YouTube para que no se pierdan nada. Bien. Y Em, sumándome a eso, o sea, disculpa, Adelante. como, de la misma forma en la que yo los instaba a que creen cosas y se lance con algún proyectito, si tienen alguna duda, alguna inquietud, le salió un error o cualquier inquietud como a futuros con esto mismo, escríbame nomás, ya, yo estoy súper abierto ahí tiene mi correo, o el LinkedIn que está ahí en el QR, súper abierto a colaborar y hablar de estos temas. Así que está la puerta abierta. Excelente. Muchas gracias, Pablo, por tu colaboración. La verdad ha sido bien recibida por toda la gente, sobre todo con lo que comentábamos. Hemos tenido muy buen feedback de estas tres sesiones, o sea, las últimas dos, la tercera también. Así que agradecer a la gente que nos acompañó en estas 3 fechas. Recuerden que vamos a estar todos los meses haciendo este tipo de iniciativas para poder seguir, ¿cierto? Entregando instancias de aprendizaje, ¿sí? Y destacándonos, ¿cierto?, en lo que realmente somos expertos y cómo nosotros podemos contribuir para ustedes, que son básicamente, ¿cierto?, nuestros clientes. Así que agradecerle a todos por su participación y nos veremos en una próxima fecha, sin duda. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Seba. Muchas gracias a todos. Estamos en contacto.